DAO, las siglas DAO, está en inglés para empezar, pero en español es bien parecido. Lo podemos traducir como una organización autónoma descentralizada. Gente que se organiza de manera descentralizada y se gobierna de manera autónoma, ¿no? Y ahora, para comprender las DAO, ya hemos hablado de la blockchain, que es básicamente donde se desarrolla una DAO, y de los smart contracts, que van a ser lo esencial para que los acuerdos se cumplan, ¿no? ¿Qué sucede? Que las DAO utilizan los smart contracts para poder establecer sus reglas, sus principios que van a regir dentro de la organización, ¿no? O sea, para entenderlo mejor, ¿cuál sería la diferencia entre una empresa privada, como conocemos hoy, o sea, una persona jurídica, con una DAO? Una persona jurídica, pues, muchos de nosotros abogados ya sabemos, está organizada jerárquicamente, ¿no? Tenemos a los accionistas, tenemos a los gerentes, a los directores y a los empleados, a los trabajadores. En cambio, en una DAO ya no existe una jerarquía de directorio o de accionistas, sino que todos son dueños de la organización y todos se organizan a través de smart contracts. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Escriban Podcast. Soy Carolina Sky y sé que podemos mejorar nuestras vidas innovando y poniendo nuestro granito de arena para cambiar aquellas cosas que no nos gustan, realizando pequeñas acciones que en conjunto impacten al mundo. En este podcast encontrarás entrevistas con líderes en finanzas, derecho, bienes raíces y tecnología. Cada semana estamos entrevistando a personajes que han contribuido de manera relevante en su industria, para conocer las tendencias y para inspirarte a que tú también aportes tu granito de arena. Recuerda que Escriban Podcast está en YouTube para que tengas una experiencia completa con los invitados e invitadas en video. Ve a youtube.com/Escriban Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. El día de hoy tenemos el placer de contar con Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenido. Hola, Carolina, mucho gusto de conocerte, virtualmente al menos. Muy bien, pues hoy vamos a tocar unos temas muy interesantes, porque aparte de interesantes, son muy relevantes. Empezaremos con una pequeña semblanza tuya, Freddy. Si bien ya sabemos que eres abogado, no todos saben que estás en Perú, gracias a la tecnología que podemos contar contigo el día de hoy. Y también nos contaste que estás certificado en la CS50, Ciencias de la Computación, para abogados, emitido por Harvard. ¿Eso te ayudó a investigar, a desarrollar cierto material sobre blockchain? De hecho, sí, definitivamente ese curso que lo están dando, las clases son gratuitas para ver, cualquiera puede entrar, lo único que te cobran es el certificado. Pero de hecho el tema de blockchain me interesó un poco antes de llegar a ese curso, porque todo empezó una conversación que tuve con mi padre hace un año más o menos. Bueno, yo le pregunté, porque yo me estaba empezando a sentir curiosidad por el tema de que si las plataformas digitales son totalmente seguras o no, si ninguna es invulnerable, así totalmente como un candado que no se puede romper. Y ahí fue que mi mamá me dijo, no, pero existe la blockchain. La primera vez que la escuchaba decía, no, pero es imposible, todo es vulnerable, todo se puede hackear, cualquier cosa se puede hackear. Pero al final me dejó con la semilla de saber mucho más, y al final cuando yo entré a ver internet, obviamente, que es lo primero que uno busca, la verdad es que me di con un mar de información inmenso, vasto. Incluso hasta ahora, después de casi 2 años de investigación sobre esto, no paro de aprender nuevas cosas, ¿no? Así de grandes. Fue casualmente, ¿no?, que empezaste entonces a adentrarte en estos temas de blockchain gracias al comentario de tu papá. Pues adentrándonos en el tema, Freddy, a la comunidad les comento que yo a Freddy lo contacté por LinkedIn porque he visto su material acerca de blockchain y me gusta porque es muy didáctico. Y para las personas que todavía no están muy adentrados en el tema, es por eso que lo invité, para que sea muy meticuloso en la explicación, porque para muchos es difícil de digerir. ¿Qué es la web 3.0, Freddy? Para explicar la web 3.0, primero hay que conocer muy bien el concepto de blockchain, que lo voy a explicar a continuación, que es algo, voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible para que lo entiendan bien. Imaginemos, ustedes pónganse a pensar en la llave que tienen para entrar a su casa, ¿verdad? Lo que hace el blockchain es utilizar la criptografía informática, que es básicamente una especie de método matemático muy complejo, extremadamente complejo. ¿Para qué? Para generar una clave, un número bien largo de más o menos 20 dígitos, para que este código, esta clave, por decirlo así,
esta llave, se le asigne a un bloque. ¿Por qué es cadena de bloques? Porque son varios bloques que contienen información validada, ¿no? Información que es verídica, información que es cierta, e información que es inalterable, o sea, no se va a poder modificar, ni alterar, ni manipularla, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de, digamos, el correo electrónico Gmail, por ejemplo, todos los datos que enviamos y recibimos a través del correo se dirigen hacia un servidor central en las oficinas centrales de Google que están en Silicon Valley, ¿no? Ahí tienen servidores gigantes donde envían y reciben correos electrónicos, en términos muy simples, ¿no? Obviamente. La diferencia con el blockchain es que toda la información, toda la información está distribuida en cada computadora de cada persona, cada dispositivo de internet, mejor dicho. O sea, puede ser un celular, puede ser la misma laptop, puede ser una tablet. Entonces, si uno se conecta a la Web3, está entrando a una red blockchain. Hay varias redes blockchain, las más conocidas son la de Bitcoin o la de Ethereum, pero básicamente la de Bitcoin no te permite usar Web3, solamente las redes Ethereum. ¿Por qué? Porque la red Ethereum, que es la segunda generación blockchain, permite crear aplicaciones, programas dentro de la blockchain. Por eso tenemos Web 3.0. La Web 3.0 básicamente te da el acceso a servicios como los metaversos, por ejemplo, o finanzas descentralizadas. Te da acceso a poder intercambiar tokens, o sea, criptomonedas. Todo eso a través de una sola forma de identificarse, ¿no? No sé si han escuchado el término de wallet, que es billetera en inglés. Este wallet en realidad es una representación de una clave privada que identifica a cada persona que se está conectando a la red blockchain. Eso es lo que básicamente sería la nueva Web 3.0, porque a diferencia de la 2.0 que tenemos, por ejemplo, Facebook, YouTube, Gmail, ¿no? Nos ha permitido interactuar mucho más alrededor del mundo, globalmente, ¿no? Porque la 1.0 era simplemente información que veíamos como, no sé, los hipervínculos, ¿no? Que te dirigían a otras páginas para ver más información, ¿no? Pero entonces luego llegó la 2.0, que está con YouTube, ¿no? Que ya podemos subir videos, podemos interactuar con más personas, ¿no? Es un gran cambio bastante grande. Y ahora la Web 3 es la forma en la que ya, aparte de todo lo que tenemos, aparte de la Web 1 y la Web 2, tiene la ventaja de que esté descentralizado, o sea, que nuestra información se envíe a un servidor central, ¿no? Que nuestra información la manejemos nosotros y exclusivamente nosotros, nomás. E incluso si necesitamos mandársela a alguien, o sea, no sale toda la información, solamente nuestra clave pública, ¿no? La clave pública al final es lo que se muestra, y dentro de esa clave pública está la clave privada, ¿no? Ahora bien, eso es básicamente lo que hacía la Web 3 en realidad. Es claro. Ahora, hablando de blockchain, y ya mencionaste algunos elementos, pero me gustaría enfatizar en cuáles son los elementos de la blockchain. Sí, por supuesto. Mira, la blockchain básicamente tiene las siguientes características principales, ¿ya? La primera es que, ya lo he mencionado, es descentralizada y es distribuida. Esto quiere decir que todos estamos conectados. Eso quiere decir que la red es de todos y de nadie al mismo tiempo. O sea, nadie la controla, sino que todo el mundo la está usando y al final es como una especie de bien público, por decirlo así, ¿no? Uno entra con su wallet a un servicio de la blockchain, ¿no? Otra característica muy importante dentro del tema legal es el tema de que la gran mayoría de usuarios que estamos utilizando la blockchain lo va a hacer a través del pseudoanonimato. La clave pública no muestra absolutamente nada, simplemente es un número largo, pero no te muestra el nombre, ni el apellido, ni la dirección, ni de qué país estás transando, ni tampoco te muestra qué cosa has transado. O sea, lo único que se muestra es el gasto de repente y de ahí la fecha tal vez, pero de ahí solamente se muestra dos claves públicas, no hay información mucho más allá, ¿no? Obviamente esto ha desatado un montón de críticas refiriéndose al tema de que podría dar cabida a actividades ilícitas, ¿no? A vender drogas o a trata de personas. Y en realidad ya ha pasado. O sea, sí, entre los inicios de blockchain hubo un bastar de drogas que se llamaba Silk Road. Esta la dirigía la había creado un estadounidense, el cual después de muchísimos años de investigación pudieron dar con él, ¿no? En ese caso entonces ayudó a la blockchain a cerrar ese caso. Sí, mira, lo que pasa es que para poder dar con su identidad tuvieron que entrar primero descubrir su clave privada y luego saber de dónde viene esa clave privada y luego entrar a su computadora personal para saber quién era la persona. O sea, como te digo, fue un caso de años, ¿no? Y entonces estamos hablando de que blockchain como elementos tiene una llave pública, una llave privada, y ¿qué hay de los hash? El hash es esa clave que identifica y se le asigna a un bloque, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de dos personas que intercambian dinero. Uno está en Perú, otro está en México. El de Perú quiere mandarle $100 y el de México obviamente recibirlo. Esa transacción ya va a estar registrada dentro de la red que han elegido utilizar para hacer la transferencia, ¿no? Entonces, la blockchain es un registro descentralizado, obviamente, y distribuido, pero como te digo, no se ve exactamente qué se transfirió ni quiénes transfirieron, simplemente se ve el hash, ¿no? El hash, que es el bloque que lo identifica, y las claves públicas, ¿no? El hash es la clave, la llave que explica al comienzo, ¿no? Generado por un método criptográfico. Muy bien, y entonces, ¿cómo se van agregando los bloques?
Buena pregunta. Los bloques se validan a través de lo que se llama un mecanismo de consenso. Un mecanismo de consenso se crea o se instaura al momento de que se crea la blockchain. Y esto lo instauran los desarrolladores de la blockchain. El mecanismo de consenso básicamente es la forma en que se van a comunicar los participantes y la forma en que se van a validar los bloques. Ahora, la forma más conocida hasta el momento y la más utilizada y la más segura incluso, la que se llama Proof of Work, que significa en español prueba de trabajo. ¿Por qué se llama así? Porque lo que hace es que para generar un hash se necesita un poder de procesamiento en una computadora bastante grande. Para generarlo uno tiene que hacer bastante cálculo matemático. Básicamente lo que hacen es crear hashes, ¿no? Y hablando del Proof of Stake. El Proof of Stake es otra forma de un mecanismo de consenso. Ya en este caso, por ejemplo, Ethereum, que hasta el día de hoy utiliza el Proof of Work, es el que es bastante criticado por el tema de que se utiliza bastante energía, es muy perjudicial para el medio ambiente y por eso incluso ya hay redes que utilizan Proof of Stake, que básicamente lo que hace, es muy diferente al Proof of Work. ¿Por qué? Porque lo que hacen es emiten un determinado número de monedas, pongámosle 200.000 monedas, y solamente se trabaja con esas monedas. Ya no se crean, ya no se minan para hacer hashes ni monedas, y la persona que más compre monedas, o sea, la que más tenga monedas, es la que va a validar los bloques, ¿no? Lo que utiliza una blockchain es básicamente una economía de escala, ¿no? Ok, entonces ambas cosas son para validar esos hashes. Ajá, para validar los bloques. Ahora, también es importante destacar y hacer mención de que blockchain no solo es Bitcoin, pero ¿qué es Bitcoin? Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante también, porque la verdad que cuando las pocas veces que he hablado con gente que por esto, me dicen, no, ¿qué es blockchain? ¿No es Bitcoin? Me preguntan, ¿no? Pero la diferencia es simple. El Bitcoin es la cripto, el token, la criptomoneda que se genera en la red blockchain llamada también Bitcoin. La infraestructura donde se crea esta criptomoneda llamada Bitcoin se llama blockchain. Y el Bitcoin solo es la criptomoneda, ¿no? Y por ejemplo en Ethereum, la red se llama Ethereum y su criptomoneda se llama Ether. Eso es básicamente la diferencia. ¿Cuántas criptomonedas existen actualmente? ¿Tienes idea? Hasta donde yo he revisado, había 10.000 proyectos de tokens diferentes, ¿no? Obviamente muchos fallan en el intento y otros simplemente deciden ya no continuar y dejan a los inversores totalmente desolados, ¿no? ¿Y por qué fallan esas criptomonedas? ¿Por qué fallan? Bueno, una es las estafas. Por ejemplo, hubo un tipo en internet que prometió muchísimo diciendo, voy a hacer lo mismo que el juego de calamar, pero en blockchain, y van a ganar dinero por jugar. Porque obviamente hay juegos play to earn que sí son legítimos, sí se gana dinero por jugar, eso no es ninguna estafa, es cierto. Pero este tipo quería hacer lo mismo que hacían en el juego de calamar, pero con todos los usuarios que estén integrados en la red. Y bueno, entonces dijo, vamos a proponer esto, el otro. Y cuando llegó la hora, en vivo hay una persona que está viendo cómo va creciendo el valor de esos tokens. Y así de un segundo para otro cae en picada y vale cero, porque el tipo se fue y no había forma de saber quién era, no había quien reclamarlo. Básicamente casi el 80% de casos son por estafas. Y lo otro puede ser porque los programadores no resolvieron bien el trabajo, o no recaudaron lo suficiente, o tal vez no cumplieron con lo que prometieron, ¿no? Por eso básicamente también se creen. Y otra de las preguntas sería, blockchain no solamente sirve para criptomonedas, ¿para qué más sirve? Ya que estamos hablando de este tema, creo que sería muy útil poder diferenciar que no solamente existe un tipo de blockchain, o sea, lo que conocemos popularmente como blockchain, o sea, Bitcoin, Ethereum, son blockchains públicas, ¿no? Porque cualquiera puede entrar y salir sin ningún impedimento, ninguno. Aparte de las blockchains públicas, hay redes privadas y semiprivadas. Voy a empezar con las semiprivadas, que son, su mismo nombre lo dice, es un poco de mezcla de cada una, donde tienen, digamos, la misma característica de una blockchain pública, solamente que ahí sí va a restringir un poco el acceso a, o sea, va a decir quién entra y quién no entra, ¿no? Esa es la semiprivada. Y cuando entra ya es una blockchain pública, ¿no? O sea, ya tiene las mismas características de una blockchain pública centralizada y todo lo que tú quieras. O sea, el único punto de centralización en una blockchain semiprivada es la persona que decide quién accede y quién no. Y en una blockchain privada, para empezar, no se sabe si existe, para empezar. Segundo, básicamente son centralizadas, porque solamente un grupo de personas o una sola persona va a decidir qué bloques se validan, qué bloques se modifican, qué bloques se eliminan, quiénes entran, quiénes salen. En una blockchain privada es básicamente igual que un servidor normal, ¿no? Como un servidor centralizado, solo que con la diferencia de que la blockchain va a tener las mismas características de seguridad que una blockchain pública, ¿no? O sea, va a tener igual su hash, va a tener igual la forma de que sea trazable, ¿no? O sea, se puede saber de dónde viene, hasta dónde va, cuál ha sido todo el camino que ha recorrido, ¿no? Walmart utiliza una blockchain privada para su logística, ¿no?
ha podido hacer lo que le tardaban 2 años, lo ha podido hacer en segundos, básicamente. O sea, imagínate la ventaja que tiene una blockchain a comparación de un servidor, ¿no? Un servidor tradicional. Esos son los tipos de blockchain. Entre los dos se puede utilizar de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí se me ocurre que las entidades estatales pueden perfectamente utilizar una blockchain privada, porque después de todo, nosotros somos los que les hemos confiado el uso de los organismos públicos. Entonces pueden usar blockchains privadas, por ejemplo, se me ocurre el caso de los registros públicos de inmuebles o de hipotecas, donde hoy en día se usan servidores centrales, ¿no? Entonces con el blockchain ya estaríamos ante un escenario en donde ya podemos saber con mucha más certeza, o sea, no tendríamos que ir a un notario de repente para que diga, sí, esto es cierto, o esto ha ocurrido, registro público de bienes, sino que ya de frente, entre dos personas, se hacen la transferencia y se registra en la blockchain y en el registro público de bienes inmuebles estatales, ¿no? Claro que para eso falta muchísimo, ¿no? Mucho por trabajar, pero sin duda sí es una herramienta que podría ser útil. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el pago de regalías, ¿no? Automáticas. Y acá ya podemos hablar también de lo que es smart contracts, ¿no? Que probablemente me voy a hacer una de tus preguntas siguientes. Los smart contracts han llegado muchísimo antes que la red blockchain, incluso mucho antes de los smartphones, ¿no? Entonces, lo que hace el smart contract es básicamente coger los acuerdos de un contrato que dos personas hayan contratado, ya sea verbalmente o por escrito, y trasladar ese acuerdo a código informático para que se puedan autoejecutar. Ahora, este cambio es tan grande, pero tan grande, que está preocupando a juristas del mundo entero. ¿Por qué? Porque una vez que el smart contract es implementado en una blockchain, acá te va el ejemplo que iba a poner, hacer que el pago de regalías de derechos de autor, pongámoslo, un artista musical, sea automático, sin ninguna clase de interferencia de intermediario, o sea que no necesite un manager para cobrar, de repente solamente para presentarlo, pero no para cobrar. Pero el punto es que podría simplemente, ok, vendiste una canción, automáticamente ya está en tu cuenta bancaria el dinero que te corresponde, ¿no? Ya no tenemos que negociar, ya no hay forma de que la discográfica incumpla, ni que tú tampoco incumplas como cantante, porque si tú como artista no diste lo que prometiste, o lo que te habías obligado a cumplir, no te va a soltar el dinero, ¿no? Entonces tenemos aquí una especie de, por decirlo así, de términos muy simples, contrato automático, ¿no? Una ejecución automática, ¿no? Esto, implementar en la blockchain va a hacer que no dé lugar al incumplimiento. Básicamente lo que esto ha generado es que simplemente ya no puedes incumplir. Y a raíz de eso pues han creado muchísimas organizaciones como la DAO, que de repente vamos a hablar un poco más adelante, pero que muchos doctrinarios piensan de que va a ser posible incluso crear micro sociedades. Cada grupito puede crear una sociedad con sus propias reglas, con sus propios sistema de justicia, su propio sistema de distribución económica y todo eso, ¿no? O sea, es algo increíble. Sin duda muy interesante todos los cambios que se vienen para la siguiente década. ¿Y quién controla la blockchain? ¿Quién la gobierna? Sí, mira, la blockchain en realidad no está gobernada por una sola persona, ni por un grupo de personas. Está gobernada principalmente por 3 tipos de integrantes. El primero son los desarrolladores principales, que son los que crean la blockchain, los que asignan el mecanismo de consenso, y los que al final pueden implementar algún tipo de cambio en la mecánica del blockchain, ¿no? Pero obviamente todo esto bajo la aprobación, el consenso de todos los demás integrantes, ¿no? Luego tenemos a los mineros, los que validan los bloques, ¿no? A través del minado. Y luego tenemos a los usuarios normales, o sea, los que están ahí, que pueden ser de 2 tipos, ¿no? Bueno, definitivamente el usuario, todos los que integran una blockchain tienen tokens de la blockchain, ¿no? Si hablamos de Bitcoin, cualquier usuario que compre una Bitcoin ya es integrante de la red Bitcoin, ¿no? Entonces, tenemos un usuario Bitcoin que también al mismo tiempo, además de ser usuario y poder utilizar sus tokens, podría guardarlo para luego venderlo si es que sube el precio de su token, o podría también crear aplicaciones dentro de la red, y así es como tenemos pues el caso de las finanzas descentralizadas, los metaversos, los juegos play to earn y las exchanges descentralizadas. ¿Y cuáles serían las limitaciones de los smart contracts? Los smart contracts son básicamente un programa de computadora, y los programas de computadora se crean a través del código informático. Entonces, si nosotros hablamos de un contrato legal tradicional, estamos hablando del lenguaje que tú y yo hablamos, escrito obviamente, ¿no? Pero cuando hablamos de código informático estamos hablando de un código, de un lenguaje mucho más formal, con métodos muy precisos, que son básicamente el contrato escrito, así legal, o sea, legal, formal, escrito,
y el contrato en código como el smart contract, ¿no? Entonces, los contratos ricardianos son un tipo de smart contract, solo que esta vez el programa va a contener todo el texto normal que como conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si alguna vez nos vamos a un juez? Pues obviamente el juez no va a leer el código informático, sino que se va a ir de frente a leer el código de lenguaje natural, ¿no? Claro, para que las personas que no son técnicos lo puedan comprender. Exacto. De manera precisa. Y ahora sí, adentrándonos al tema de las DAO. ¿Qué significa las siglas DAO y qué implica? DAO, las siglas DAO, está en inglés para empezar, pero en español es bien parecido. Lo podemos traducir como una organización autónoma descentralizada. Gente que se organiza de manera descentralizada y se gobierna de manera autónoma, ¿no? Y ahora, para comprender las DAO, ya hemos hablado de la blockchain, que es básicamente donde se desarrolla una DAO, y de los smart contracts, que van a ser lo esencial para que los acuerdos se cumplan, ¿no? ¿Qué sucede? Que las DAO utilizan los smart contracts para poder establecer sus reglas, sus principios que van a regir dentro de la organización, ¿no? O sea, para entenderlo mejor, ¿cuál sería la diferencia entre una empresa privada, como conocemos hoy, o sea, una persona jurídica, con una DAO? Una persona jurídica, pues, muchos de nosotros abogados ya sabemos, está organizada jerárquicamente, ¿no? Tenemos a los accionistas, tenemos a los gerentes, a los directores y a los empleados, a los trabajadores. En cambio, en una DAO ya no existe una jerarquía de directorio o de accionistas, sino que todos son dueños de la organización y todos se organizan a través de smart contracts. El caso más sonado que es el de Decentraland, que es un metaverso en donde la gente ha recaudado millones de dólares, o sea, ha invertido millones de dólares para poder comprar parcelas, terrenos dentro de ese metaverso, de ese mundo virtual, ¿no? Obviamente esto no puede estar así no normado. Creo que cada sociedad necesita de reglas, ¿no?, para poder vivir de manera civilizada. Igual, estas reglas se establecen, se instauran en smart contracts. Entonces, digamos, cuando yo quiero comprar una parcela dentro de este metaverso, el dueño me da el precio, yo le doy el dinero en cripto, y ya está. No tuvimos que ir a un notario, no tuvimos que ir a ninguna entidad estatal para poder comprarlo. Y ahora, todas las demás reglas, distribución de conductas, se van a regular por smart contracts, en la medida de lo posible, obviamente, ¿no? Pero todo lo que tenga que ver con conductas y recaudación de dinero, en este caso cripto, va a ser distribuido ya previamente por las personas que integran la red. Y de la misma forma, si alguien implementan referéndums, van a hacer encuestas para saber qué cambios quieren hacer, ¿no? O alguien puede proponer un cambio y que todos los integrantes voten para que puedan implementar ese cambio que están proponiendo, ¿no? Entonces, eso es básicamente una DAO. Podríamos resumir lo que es una entidad que regula a los integrantes y las operaciones. Se autorregula porque el smart contract hace que todo el dinero que han programado se cumpla, o sea, se cumpla de la manera en que la han organizado, ¿no? Y esto entonces se podría ocupar en cuestiones gubernamentales, en cuestiones de política pública. Puede haber un seguimiento para evitar que los políticos incumplan con los presupuestos, para evitar que haya saqueo de presupuestos, de recursos. Sí, mira, en realidad, para poder evitar esos actos de corrupción entre los funcionarios públicos, perfectamente una blockchain se puede utilizar y va a servir muchísimo, tanto como incluso para los certificados que emite la misma entidad. En este caso, con la blockchain ya no existiría algo así, ¿no? Ahora, las DAO sí son algo especial porque si esto se desarrolla a un nivel mucho más escalable, va a poder hacer que, como te digo, la gente cree sus propios sistemas normativos, sus propias sociedades, por decirlo así, ¿no? Vitalik Buterin, en una entrevista que le hicieron, que fue el que básicamente hizo que los smart contracts se pudieran implementar en una blockchain. O sea, gracias a él se puede hacer eso. Gracias a él existen los metaversos. Que es el CEO de Ethereum. Sí, de Ethereum, sí. Él dijo, mi sueño es que los niños desde 8 años puedan hacer sus propios sistemas financieros con la DAO. Y esto obviamente no le conviene a los gobiernos, por eso muchos gobiernos no han aceptado las criptomonedas, porque me parece que en el fondo les da miedo, no les conviene aceptar el blockchain, porque precisamente se trata de darle el poder a la gente. ¿Tú qué opinas? Mira, este es un tema bastante controversial definitivamente. Es más, lo que más le atemoriza a los gobiernos es perder soberanía monetaria. ¿Por qué? Porque la gente va a empezar a usar criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, o incluso los stablecoins, que son básicamente criptos, pero respaldadas con activos fuera de la red. Ahora, ¿qué sucede?
muchos países, sobre todo China, ha prohibido las blockchain públicas. No puede haber minado de blockchain, ni tampoco puede haber ninguna red de blockchain pública en el entorno de Internet de China, ¿no? ¿Y qué ha hecho? Lo que ha hecho es emitir una moneda digital de su propio banco central, llamadas CBDC, como las siglas CBDC. Ahora, lo que sucede con esto es que lo han hecho muchos países que no son como China, también están emitiendo su propia CBDC por el tema de perder la soberanía monetaria. Pero estas CBDCs son innovadoras en el sentido de que el Banco Central, que es el que emite las monedas, ya no va a tener que gastar en el almacenamiento, ni en la limpieza, ni en el transporte de monedas físicas como las conocemos, ¿no? Los billetes o las monedas. Ahora todo es una moneda digital, la CBDC. Que no es una cripto, ojo. Las CBDC no son cripto, son monedas emitidas por un servidor del Banco Central. Puede ser que use una blockchain, pero sería una blockchain privada en este caso, ya no una blockchain pública, ¿no? El caso de China es interesante porque va a hacer que su economía sea aún más planificada de lo que ya es. Que con esta moneda digital, lo que pueden hacer es básicamente decir, este grupo de ciudadanos le vamos a dar 1000 monedas digitales a cada uno, pero le vamos a decir, si ustedes ciudadanos no gastan hasta tal fecha, esta moneda ya no vale nada. Si ustedes ciudadanos no gastan estas monedas en este específico servicio o bien, no va a poder gastar en otra cosa. Ellos planifican su economía y con esto lo van a planificar todavía mucho más de lo que ya está dando. Y es una forma de tener el control, nuevamente, como Estado. Seguramente otros países se van a sumar con esa estrategia política y financiera para poder seguir teniendo el poder. Así es. Claro, tendrías que ser un régimen como China para que tengas que prohibir las blockchain públicas y que solamente tu moneda nomás sea la que puedan utilizar, ¿no? Pero, por ejemplo, Uruguay también ha sacado su propia CBDC, pero no ha prohibido las blockchain públicas, simplemente es una opción más para utilizar, ¿no? Porque obviamente también tienen el respaldo del Estado, ¿no? Porque la vulnerabilidad de las criptomonedas es que son muy volátiles y nadie te asegura de que de un día para otro valga cero, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y con todo este conocimiento, con toda esta investigación que desarrollaste, ¿cuáles son tus conclusiones acerca del blockchain, acerca de las DAO? ¿A dónde nos van a llevar? ¿Cómo ves tú el futuro próximo para estos meses y hasta la siguiente década? Te diría que no creo que tarde hasta el 2030. Yo creo que para el 2025 ya va a estar súper masificado, por decirlo así, en su mayoría, ¿no? Pero bueno, el futuro en verdad que tiene un montón de innovación, sobre todo de beneficios para el poder individual, ¿no? O sea, esta vez la misma persona ya tiene poder sobre sus datos, poder sobre su dinero, poder sobre su forma de organizarse, ¿no? En sociedad incluso, no hablamos de empresas, sino como sociedad. Mira, yo creo que el blockchain aún así necesita regulación. Los bloques no son modificables, como te comenté en un principio. La única forma de modificar un bloque, de revertir una transacción de un bloque, es que más del 51% de todos los integrantes estén de acuerdo en revertir esa transacción. Y para eso estamos hablando, pues, de millones de personas en todo el mundo entero, ¿no? Es algo definitivamente imposible de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Una orden judicial no va a servir para nada. No se va a poder ser efectiva. Sí, definitivamente va a necesitar un poco de regulación. Es más, hablando de las DAO, la primera DAO que salió, que se llamó DAO, THE DAO, se creó como un fondo de inversión. Todo el mundo ya estaba muy entusiasmado con invertir, organizarse con smart contracts. Pero ¿qué pasó? Que como los smart contracts, el código de los smart contracts es abierto, o sea, todo el mundo puede ver qué contiene el código. Una de las personas que estaba ahí como integrante, que por cierto el blockchain no pudo saber si era un ratero o no, pudo encontrar una vulnerabilidad en el código y cogió lo equivalente a $50 millones y se lo transfirió a una cuenta externa. Entonces, a raíz de este robo, ahí fue la única vez donde más del 51% de personas, de integrantes, dijeron: no, ¿sabes qué? Vamos a revertir esta transacción para que el dinero regrese a nuestras cuentas. Eran $50 millones recaudados hasta ese momento. ¿Qué pasó? La red se tuvo que dividir. ¿Para qué? Para que la transacción donde ese señor había sacado el dinero de varias billeteras se pueda invalidar. Entonces, las transacciones que habían quedado de este lado, de esta división, ya no valían nada y solamente las de la nueva división. A partir de ahí, otra vez comenzaba todo de nuevo. Esto solamente se puede hacer con el 51% de aprobación, no hay otra forma. Ese hackeo de DAO es una muestra de que solito una blockchain no va a poder ser, como digamos, algo ideal, ¿no? Algo como que va a ser todo color de rosa, ¿no? Porque al final tengamos en cuenta de que la misma blockchain está
desarrollada por personas humanas. Todo está también metido, el tema de la subjetividad, el tema de la intención, del raciocinio, ¿no? O sea, sí vamos a necesitar algo de regulación, lo quiero decir, ¿no? Coincido. Hay muchas cosas por investigar y sobre todo que vienen en desarrollo, porque si bien hablamos en este momento de blockchain y de DAO, también ya se está desarrollando la computación cuántica, que también romperá paradigmas en blockchain. Sin duda son cambios revolucionarios que es importante conocer y que es importante adaptarse. La ignorancia era que no supieras leer. Hoy ya los ignorantes van a ser los que no sepan adaptarse a la tecnología, los que no sepan de blockchain, los que no sepan de computación cuántica. Como sucedió con el internet, ¿no? Sí, como tú mencionas, la computación cuántica todavía está en teoría, pero probablemente sea la única potencia computacional que pueda romper un código criptográfico del hash, ¿no? O sea, la única forma, solamente con una computadora cuántica, es que se va a poder romper el hash y vulnerar el sistema de seguridad de una blockchain. Sí, ya para cerrar la entrevista quisiera agradecerte tu tiempo, agradecerte tu disposición. No sé si quieras dar algún mensaje para nuestra audiencia, para nuestros escribanos. Sí, bueno, en este caso voy a dar 2 mensajes bien cortos pero concisos. El primero es, investiguen lo máximo que puedan, porque esto ya llegó para quedarse. Esto en 3 años más literalmente va a ser el nuevo estándar. Así que lo que más conviene es estar lo más metido posible en estos temas desde ya, ¿no? Porque probablemente muchos le van a sacar ventaja si es que lo hacen desde ahora, ¿no? Ahora, el segundo tema es, en realidad, lo inverso. No pierdan su tiempo intentando convencer a la gente que es escéptica de esto. Esa gente, esa incredulidad que tienen, al mismo tiempo se va a encargar de resolverlos. Lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, y aquí va lo importante, es saber, o sea, cómo podemos gestionar, administrar, legislativamente hablando, una blockchain. Lo que tenemos que hacer ahorita como abogados es concentrarnos en saber cómo se gobierna una blockchain por dentro y cómo nosotros podemos proponer un sistema de gobernanza justo dentro de una blockchain. Ese sería el mensaje. Muy bien, Freddy. Pues muchas gracias por tu tiempo y para nuestros escribanos nos vemos hasta la próxima. Como pudimos escuchar, blockchain juega un papel muy importante dentro de la web 3.0. Llegó para quedarse y está revolucionando el mundo con sus transformaciones y aportaciones. Recuerden que blockchain no es Bitcoin. Bitcoin es una criptomoneda, una de las 10.000 que existen. Blockchain es la tecnología que está detrás de las criptomonedas. Hablando de las DAOs, también jugarán un papel muy importante en la innovación de algunos procesos y organizaciones que conocemos. Se me viene a la mente, por ejemplo, los escrows o fideicomisos de garantías. ¿Desaparecerán o solo se transformarán? Sería importante verlo en un futuro. Claro que lo que se está viviendo ahora en DAOs es de etapas tempranas y como la mayoría de las tecnologías que están en estas etapas, aún es vulnerable. Si te gustó este episodio, califícanos con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcast para que podamos tener charlas tan interesantes como esta y con otros personajes. Adicionalmente, puedes compartirlo y mencionar a nuestro invitado en LinkedIn como F. Asencios, también a Escriban con V y a tu servidora como Carolina Sky. Visítanos en www.escriban.com, donde encontrarás recursos y un blog valioso donde te diremos cómo administrar los expedientes y trámites judiciales de tu despacho o bufet legal. También te puedes unir a nuestra comunidad en www.escribanos.com, donde se reúnen emprendedores, empresarios y personas que quieren mejorar su entorno legal. Recuerda registrarte para recibir nuestro newsletter Escriban, donde te compartiremos noticias relevantes de la industria tecnológica. Fue producido por PFM Producciones. Escriban Interlacing Dots.